Gracias. Iba a inclinarme al micrófono, que no está. Bienvenidas, bienvenidos a Esto ya se ha hecho, que es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, Entidad de Gestión de Derechos de Autor de Obras Audiovisuales. Esto hay que dejarlo grabado y no volver a repetirlo ya nunca, porque siempre me trabo, no tiene sentido. Yo no me lo sé. Estamos en el 8º encuentro de guionistas en Sevilla y vamos a hablar de series diarias, de cómo sobrevivir a series diarias. Y vamos a entrevistar para ello a Diana Rojo y a Jordi Calafí. Gracias por venir. Bienvenidos. Jordi Calafí es guionista, según me ponen aquí en la documentación, desde 2003. Ha escrito muchísimas series diarias, El cor de la ciutat, Mar de Fons, coordinador de guion de Vendelplat también, de La Riera, y coordinas la primera serie diaria española en una plataforma en Disney que es Regreso a las Sabinas. Con Eulalia Carrillo, la creadora de la serie también. Pero también has escrito series no diarias, El Ministerio del Tiempo, Malaca, Atrapa a un ladrón, bueno, todas con Olivares. Diana Rojo, guionista también de series diarias. Has estado 5 años en Amar en tiempos revueltos, ¿no? Amar para siempre, perdón. Es creadora de Luimelia, junto con el señor que no ha dado nombres en la charla de antes. Guionista de No me gusta conducir y de 4 estrellas, también serie diaria. Pues ellos son y vamos a por ello. Vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos todos y todas, con la pregunta que hacemos habitualmente a nuestros invitados en el podcast, que es ¿por qué os hicisteis guionistas? Y como tengo a Jordi frente a los ojos, para ti va la pregunta. Yo era un chico rarito de niño. Los más jóvenes no entenderán el concepto, pero cuando me compraron el Betamax y pude empezar a grabar películas, pues me apasioné con el cine de los años 30, 40 y 50, y luego con series como Falcon Crest, Hotel, que seguramente muchos no conocen. Y hasta que hice COU, y entonces en COU hubo... COU, otro concepto que tampoco conoce la mitad de la... Es como FEC. Es como el segundo de bachillerato actual, ¿no? No había en la mayoría de ciudades nada relacionado con comunicación audiovisual, pero sí que había una pequeña escuela de formación profesional en Barcelona y un compañero mío hizo un trabajo allí y dije, hostia, pero hay gente que se dedica al cine y puede vivir. Y digo, pues me apunto, ¿no? Y me apunté a la formación profesional que luego se convirtió en la SCAC, ¿no? Y fue así. Ahora hay muchos más referentes, pero en nuestra época no. O sea, puedes decir, antes de la SCAC estaba Jordi. Exacto. Sí. Y yo acabé la SCAC y no hacían formación de series de televisión, que era lo que a mí me apasionaba, ¿no? Y creo que ha evolucionado mucho y ahora hay mucha más formación y es mucho más interesante, ¿no? Diana Rojo. Cuéntanos. ¿Tú por qué dices? ¿Qué pasó ahí? A ver, yo creo que también es ahí como un camino, o sea, no hay un momento como concreto de decir, ay, me quiero dedicar al guión, porque me pasaba un poco lo mismo, no sabía que eso podía ser un trabajo cuando yo tenía como 20 y pico años, pero sí que he tenido siempre un poco el impulso de escribir desde niña también, y creo que mi acercamiento fue más casi por la literatura que por el cine, realmente, porque me gustaba mucho leer, leía aventuras, misterio, y un poco eso es más lo que a mí me inspiraba o me motivaba. De hecho, o sea, en La última mudanza encontré como mi primer y único thriller, que es Sospechas del colegio. Buah. Que es, si lo hubiéramos preparado más, ahora diríamos, atentos, sospechas del colegio. Sospechas del colegio. Entonces, claro, ahí está un poco esa cosa que yo creo que es lo que nos pasa a mucha gente que empezamos a escribir historias, que leyendo un poco lo que había ahí, pues tenía que ver casi con esa idea, ese deseo de que me pasara algo más interesante que mi vida, ¿no? O sea, que pasara algo en el colegio, que pasara algo que investigar. Y entonces, pues ahí ya había una cosa como de escribir historias, ¿no? Y luego, a partir de ahí, pues bueno, ya creo que también la razón por la que uno escribe también va cambiando un poco a lo largo de la vida. Ahí tenía que ver a lo mejor más con eso, con una cosa casi de escapismo, ¿no? De crear otras cosas más guays que lo que tú eras. Y luego ya pues estudié periodismo. Yo también hice FP, un módulo de realización de audiovisuales, que fue donde ahí me empecé a interesar y a fascinar más por el lenguaje audiovisual, realmente. Y sí recuerdo un día que me apunté también a una clase de guión, a un curso, porque antes es verdad que no había tanto, había algún máster, lo veías como algo más inaccesible.
Y bueno, me apunté a un taller de guión y sí recuerdo un día que estaba un poco perdida, no sabía lo que yo quería hacer y me dieron una premisa, escribí una escena, la leímos en clase y yo recuerdo que salí diciendo, o sea, ya tenía como 30 años, así, o sea, no era una jovencilla, ¿sabes? En plan, y dije, ostras, si me pagaran por esto, Mira, yo esto, vamos, o sea, retomo de sospechas del colegio y lo muevo por ahí. Así que, bueno, esa es un poco la cosa. Me he contado antes de tu currículum que tienes algunos vídeos virales y siempre cuento lo mismo cuando voy a dar una charla, que es como la manera en la que entraste en el Ministerio del Tiempo, corrígeme si me equivoco, fue porque Olivares vio el vídeo viral que hiciste de Hitler se queja de que el Ministerio del Tiempo no renueva y te llamó por esto. Sí, sí, o sea... Y luego en la nota, en la rueda de prensa de la presentación de aquella temporada ponía los guionistas y su currículum y en el de Diana ponía autora del vídeo en el que Hitler se queja de que no renueva el Ministerio del Tiempo, que me pareció... No mentían. Está muy bien, tenía como un currículum larguísimo, ¿sabes? Pero sí te cambió un poco eso, no sé, así fue la manera de... Sí, o sea, para mí fue... O sea, yo había hecho un vídeo anterior que era el de la Lotería al Revés, que entonces pues había YouTube, no había tampoco TikTok ni nada, pero tuvo muchísimas visitas. Y eso es un poco lo que me dio como un poco a conocer más en redes sociales y a partir de ahí pues yo creo que mi nombre de alguna manera por lo menos quedó ahí en algún lado, ¿no? Y sí fue un poco por ahí. Luego el vídeo de Hitler, o sea, puedo decir que Hitler me ha hecho mucho bien. Lo siento, ¿vale? Pero gracias, Hitler. Esto luego tiquití. Tú sabes que de esto el público se queda con que tienen que hacer vídeos que se hagan virales, rollo yados de hazme una fucking escaleta, fucking brola, fucking panza. Ay, Dios. Vale, pues vamos a hablar de series diarias. Dejemos a Hitler y vamos a hablar de series diarias. Mejor. ¿Siempre quisisteis ser guionistas de series diarias o es una cosa que os llegó? O sea, quiero decir, ¿entraba en vuestros planes decir a mí lo que me apetece y lo que quiero? ¿Erais espectadores de diarias y decís quiero hacer esto? A ver, yo siempre me interesó el mundo serie, pero justo cuando estaba estudiando, TV3 emitió la primera serie diaria, que era Poplanou, y me enganché, como me había enganchado en su momento a alguna... Los ricos también lloran, ¿no? Falcon Crest. Y me interesó mucho el formato. Es un formato que atrapa mucho, que fideliza a la audiencia, ¿no? Que si se hace a nivel contemporáneo está haciendo un retrato como social, ¿no? Que era el caso de las primeras catalanas, ¿no? Que retrataban muy bien y evidentemente que estaba en un momento de que habría cogido cualquier serie, pero que la diaria también estaba en mi punto de mira, sí, sí. Diana. Yo, sin embargo, no lo tenía nada en el radar. O sea, yo la primera vez que... Yo no era espectadora de series diarias, es la realidad. Aunque bueno, tienes toda la razón. Estaba pensando lo mismo. Joder, de clase, ahí, sí, o sea, sí, a la hora de salir de clase no se llamaba Las Casas, se llamaba en la pausa o cuando acababa para comentar. Totalmente, es verdad. Yo era espectadora de salir de clase, ahí sí que... Y yo, la primera vez que oí hablar de series diarias, de cómo se trabajaba, recuerdo que fue cuando se hacían los martes de Dama en el Matadero hace muchos años y fui a una charla de Verónica Fernández hablando de Ciegacitas y empezó a explicar cómo se trabajaba en una diaria y os juro que salí como con una ansiedad, o sea, pensando... Dios mío, si yo tengo que trabajar en esto, me da algo. Me pareció complicadísimo, una tralla de trabajo tremenda, me estresé solo de escucharlo. Por corte, un tiempo después, acabé trabajando en diaria. ¿Y pensáis que las diarias, como se comenta, nunca a la cara de los guionistas que las escriben, tienen menos prestigio, que de alguna manera se las mira por encima del hombro, bien por el público al que van dirigidas, bien por el presupuesto con el que se hacen, bien porque, no nos engañemos, son peores? No es verdad que yo soy fan, ¿eh? Yo creo que es una cuestión como, sí, peyorativa, que pasaba tanto con la serie diaria como con las TV movies en su momento, ¿no? Pero yo siempre digo a los alumnos, es tan buena o mala como tú le pongas el esfuerzo. Es decir, si tú te la crees y tú la luchas, evidentemente hay parámetros de producción y cosas que no puedes hacer en una serie prime time o en una película, pero la calidad está en la gente que la escribe. Y por otro lado, también creo que no despreciemos al público, ¿no? Yo me acuerdo una vez, el día que me presentaron a Joaquín Oristrell, que me crucé con él, estaba en Ricumá, y me lo presentó y hablábamos de Vendalplá. Yo dije, bueno, es que Vendalplá, y dice, nunca menosprecies una serie que funciona, ¿no? Y eso lo he aprendido a lo largo de los años. Es decir, si una serie gusta, es porque le está dando algo al espectador y quizá no tienen la calidad literaria o intelectual,
pero le está entreteniendo o haciendo pensar. Entonces creo que está en manos de nosotros, ¿no? Sí. De hecho, broma aparte, es exactamente lo que has dicho, ¿no? Es como empiezas a verlas y te enganchas a lo loco. No sé si le habrá pasado a alguien del público, pero yo no las veía por una cuestión de horario puramente. Me pillaba trabajando o me pillaba en clase. Pero el típico día que tenías 3 días de cualquier enfermedad y ponías la tele un poco para quedarte ahí supinstante, era como, hostia, no puedo seguir viviendo sin saber si esta gente se ha casado. No puedo. O sea, y ya cuando tenías que volver al trabajo era como, ¿y no tenemos unos días de escritura en casa? No, para concentrarme mejor y todo esto. Y la abandonabas con auténtico dolor. Era como, bueno, espero que alguien me ponga al día. ¿Y se os encasilla como guionistas de diarias? O sea, quiero decir, igual que siempre marcamos esta diferencia entre guionistas de ficción y de no ficción, que parece que es difícil que haya vasos comunicantes entre una cosa y la otra, con diarias y series que no lo son, series de emisión semanal o series de prime time o lo que sea, ¿notáis la diferenciación? Yo no he tenido ese problema. Quizá también porque me he movido entre Cataluña y Madrid, ¿no? Pero creo que si hay alguien que tenga ese miedo es que desarrolle un proyecto propio y que lo mueva. Porque creo que entonces es cuando la gente te lee en otra tesitura, dice, bueno, puede hacer otra cosa, o no me imaginaba que esta persona. Entonces está en nuestras manos también como intentar luchar. Ya lo sé que es hacer un proyecto y encontrar el tiempo, ¿no? Pero que hay por parte nuestra una manera, ¿no? de luchar contra el encasillamiento. Sí, en cuestión de desarrollo no te lleva más tiempo hacer un thriller de emisión semanal que una serie diaria. Al final tienes que desarrollar los mismos materiales, ¿no? Sí. Sí, además yo creo que es algo que pasa en casi todo en el guión en general, o sea, que hay un encasillamiento muchas veces también por falta o como por practicidad. Hay gente que es como, quiero hacer esta serie, pues ¿quién ha hecho este tipo de serie? ¡Pum! ¿Sabes? Y a veces, a no ser que alguien quiera como refrescar eso o ese formato, ese género, no parece que no se les ocurre que a lo mejor puedes aportar una mirada distinta o lo que sea. Es súper necesario, por otro lado. Es súper necesario para oxigenar, no repetir esquemas y para, no sé, y yo, vamos, sí que tengo esa sensación de que el encasillamiento es como más general, más allá de la diaria. Y yo en mi caso particular, como sí que la diaria fue de lo primero que empecé a escribir de ficción, porque antes de ficción solo había escrito El Ministerio del Tiempo, y sí que creo que el hecho de hacer Luimelia, por ejemplo, sí que ha hecho que haya gente que me haya visto más, a lo mejor como guionista que escribe comedia, que escribe series de este tipo, que escribe, ¿sabes?, comedia romántica o que escribe tal. Hay algo de encasillamiento, o sea, yo creo que eso sucede pero bueno, es lo que dice Jordi, también, pues oye, tienes que mover para intentar hacer otras cosas y que te lean, porque es así. Hay un factor como de venta. Yo creo que los guionistas estamos muy acostumbrados a trabajar en casa, esperamos las llamadas y creo que toda la profesión se ha convertido en todos nos tenemos que vender. Entonces es pues intentar luchar contra las opiniones, los prejuicios que tienen de nosotros, ¿no? Claro. Pues si queréis hablamos de cómo se organiza una diaria y de cómo se escribe, de cómo se sobrevive a esto. Porque todo el mundo dice siempre, no, deberías hacer una diaria alguna vez que es Vietnam. Digo, no quiero ir a Vietnam. Pero para todos, ¿eh? También lo dicen también de actores, técnicos, todo el equipo. Es como una diaria va y no puedes perder el paso. Si has hecho una diaria, ya puedes hacer cualquier cosa contra lo que se dice el encasillamiento, ¿no? Y creo que además tenéis, hay maneras distintas en el sentido de que tú has hecho diarias en Cataluña que tienen un sistema de organización de trabajo distinto. Si quieres empezamos por las diarias catalanas y por... Sí. ¿Son menos capítulos a la semana o cómo? Son 5 capítulos y son de media hora. Media hora. Y por otro lado, algo que también pasa es que hay vacaciones. Con lo cual es... Se deja de emitir, me refiero en Navidad, en Semana Santa y en verano. Con lo cual se hacen unos 200 capítulos aproximadamente al año, ¿no? En contraposición a las telenovelas españolas generales, que es todo el año, ¿no? Sí, sin parar. Entonces, el sistema de trabajo es la Biblia anual, ¿no? Que se reúnen 3 personas en la que se decide qué serán todas las tramas que se hacen ese año, que antes se hacía durante todo el año, pero ahora se hace a veces con trimestres o 2 trimestres y un tercer trimestre, ¿no? Y luego ya comienza la maquinaria gorda, ¿no? ¿Cuánto tiempo se tarda en preparar una Biblia de temporada? Claro, depende de los capítulos, pero yo las últimas veces que he hecho Biblia con Eva Baeza para la Riera eran 2 meses para 2 trimestres o 1 mes para un...
es, creo, un tema muy apretado. Sí. En el caso de Regreso a las Sabinas tuvimos mucho más tiempo con Eulalia y con Nacho Pérez de la Paz, ¿no? O sea que creo que es lo ideal, ¿no? Pero eso lo puedes hacer cuando la serie no está como arrancada y hay un cronograma, ¿no? Y luego, entonces, a nivel general, se organizan 2 equipos, ¿no? Los escaletistas, que son los que hacen las escaletas y preparan cada argumento de cada capítulo, y luego los dialoguistas que, una vez se han aprobado estas escaletas, se ponen a dialogar. ¿Qué nivel de detalle dirías que tienen las escaletas? Porque con los tiempos tan apretados parece que da ocasión a hacer poco más que un punteado rápido de pulsos o de titulares, ¿no? Bueno, pero los punteados se hacen en 2 días. Luego se redacta la escaleta y dependerá del jefe o la jefa, la querrán más extensa o menos extensa. Yo soy partidario de un término medio, media página, 3/4 para fijar la escena, pero hay gente que quiere una página y a veces es más complicado leer una escaleta que leer el capítulo dialogado. Claro. Entonces, ¿no? Pero para los coordinadores están como, lo tienen más seguro de cara a que el dialoguista o la dialoguista no se vaya. pierdan. Que no van a las reuniones de escaletistas, los No. dialoguistas. En Cataluña se hizo durante muchos años que iban una vez a la semana y entonces los dialoguistas tenían la posibilidad de mejorar las escaletas. Creo que eso es una cosa que se ha perdido en los últimos años, que creo que era muy interesante y también hacía equipo, porque eran los dialoguistas que están trabajando solos, podían ir y se enteraban un poco de los chismes y de la serie y no sé qué, y luego también se sentían copartícipes de es que esto no lo acabo de entender, o ¿te parece si giro estas escenas o no entiendo este personaje? ¿no? Era una ocasión para quitarse el pijama, ¿no? Exacto. Sí, sí. Lavarlo. Como mínimo una semana. Claro. ¿no? Era, Una vez a la semana. Y entonces los plazos de una escaleta y una versión dialogada. Pues en 2 o 3 días está la escaleta escrita y en 5 días un capítulo dialogado. Wow. Pero es eso, estamos hablando de 30 minutos o 35. No es la bestialidad de ahora. ¿Y luego hay tiempo para versiones después de esto directamente? No, ya es el coordinador de escaletas, corrige las escaletas y las pasa, y el coordinador de diálogos ya lo pasa a dirección y a producción, que seguramente lo convocarán o la convocarán a una reunión como de producción diciendo lo que se puede, lo que no se puede. ¿Y guionista de plató también? En Cataluña no. Es que lo hace TV3, con lo cual, y los guionistas no pertenecemos a la estructura de TV3. Siempre hemos sido autónomos y nunca han pensado en esta figura, que creo que es una figura súper útil, y lo hablaba antes, que yo lo pondría incluso en todos los proyectos, porque tener alguien que entienda el guión, que tenga toda la serie en la cabeza y que la gente pueda preguntar, desde los actores a los directores, que hacen sus bloques pero no están en todo, ¿no? O script o vestuario, pueden preguntar, pero bueno. Parece un sitio increíble de bueno para empezar, ¿no? Para evitar lo que supongo que nos ha pasado a todos, a todas, en el momento de arrancar, que es la parálisis por análisis, que lo llaman, ¿no? En plan, no pasar nunca de la fase de las notas, no acabar nunca la película que tienes a medias, no saber cómo continuar algo que se te ha atascado en un segundo acto y que al final lo acabas dejando por agotamiento mental. Suena a que esto te evita la parálisis por análisis, porque esto tiene que estar y tira, y si sale mal, alguien te lo corregirá y aprenderás para la vez siguiente y... Sí, y luego yo también, a veces hay gente que se vuelve loca con las diarias, ¿no? Creo que hay mucha gente que no ha funcionado en una diaria y para mí la respuesta es: no has encajado en lo que tú querías tu coordinador o tu coordinadora. Eso no te hace peor guionista. No. Simplemente no has encajado bien, pero sí que a veces me da la sensación de que a veces se han frustrado carreras por aterrizar, ¿no? El problema de la diaria es que no tienes mucha capacidad para darles tiempo a la gente para que se adapte. O se adapta o no se adapta, porque si no, los coordinadores mueren, ¿no? Tiras el bebé al agua y a ver si hay suerte. Sí, se aprende. Y en el caso de las diarias que tú has hecho, Diana, ¿diferencias con esto? Pues un poco, hay cosas similares a las que dice Jordi, por sumar un poco la manera que hay en Amar, que en Amar es para siempre, que no para nunca, de ganar esas vacaciones, o ese parón más bien, porque también somos autónomos, de ganar ese parón es hacer siempre un capítulo más de los que se emiten a la semana. O sea, lo que se emiten la serie se emite de lunes a viernes,
el bloque, porque las diarias funcionan, hay una estructura que es bloque, ¿no? El bloque, en vez de ser 5 capítulos, son 6 capítulos. Entonces, cada semana se está sacando un capítulo más y son maneras pues, de ganar ese tiempo, porque si no, claro, es que nunca se deja de emitir. Y un poco lo que decías, sí que hay guionista de plató. De hecho, el tema del guionista de plató es algo que siempre también hemos hablado mucho, porque parece que es como el puesto más bajo jerárquicamente del equipo de guión, y realmente es un puesto súper importante que pienso que debería estar mejor pagado a veces de lo que está, porque los guionistas de plató tienen una responsabilidad muy grande. O sea, al final hacen la última versión del guión. O sea, es como que están, cuando hay algún imprevisto o cualquier cosa, están ellos ahí solo frente al peligro o con el equipo de dirección, pero ya hay un punto que efectivamente tú sigues ahí con tu carrera imparable del equipo de escaleta, diálogo, no sé qué, y hay una persona ahí que tiene que tomar decisiones también, ¿no? Últimas. Y lidiar con muchos equipos. Eso te iba a decir, hay una persona muy desdichada que tiene delante a los actores. Sí, Suerte con eso, ¿no? Es que mi personaje nunca diría... El más paciente de todos. Total, ¿no? Una persona con mucha mano izquierda. Y habláis de que sois autónomos la mayoría de las veces, que en el caso de los escaletistas es un poco raro, ¿no? Porque estás en oficina todo el día como si deberías estar contratado por cuenta ajena. Sí, o sea, básicamente el trabajo que haces, si lo analizas, tendría que venir un laboralista aquí para verlo, ¿no? Pero algún laboralista en la sala. Estás, o sea, tienes una estructura de trabajo que realmente es muy, o sea, todas las semanas tienes el mismo sistema, o sea, de hecho nosotros, por ejemplo, en Amar, supongo que vosotros haréis igual, el lunes tenemos una reunión de equipo en Escaleta, estás en sala, estás sacando trama juntos, te organizas, nosotros nos organizamos por parejas para ir sacando las tramas y tal, con el coordinador, y luego el martes hacía esta picada que decíamos de cada equipo, como que redactaba su trama de todos los capítulos, aunque no fuera el capítulo que tú te vas a llevar, para que estuviera bien armado y cuando a la persona le llegara el capítulo, le llegara ese trozo de trama, lo tuviera más o menos bien ahí ubicado. Y luego te vas a trabajar a casa, pero tú tienes que entregar todas las semanas lo mismo, o sea, en fecha tienes que... Entonces, bueno, de alguna forma, pues el sistema de trabajo encaja mejor casi con cuenta ajena. Y en Escaleta, además, no tienes... o sea, es muy difícil compaginarlo con otros proyectos, claro, por ejemplo. O sea, habrá gente que lo haga, pero realmente la dedicación que te requiere una diaria te deja muy poco espacio para luego estar compaginando con un montón de cosas, como cuando eres un autónomo que estás haciendo desarrollos a lo mejor y tienes varios proyectos en marcha con el calendario. Sí. La gran diferencia respecto a en Cataluña o, por ejemplo, en Regreso a las Sabinas es que a nosotros sí cada escaletista, o sea, todo el equipo de escaletas está en la reunión montando todas las tramas y luego cada uno monta su capítulo y cada uno escribe su propio capítulo a nivel de escaleta, ¿no? Y luego en series más cortas, pues tipo Venda al Pla, Mar de Fons o Regreso a las Sabinas, yo creo que hay una diferencia estructural que no sé si me explicaré bien, es que vosotros trabajáis como la semana o el bloque y vais encontrando cursos de dónde cortar en cada capítulo para que cada capítulo tenga cliffhangers. Y en nuestro caso se lucha capítulo a capítulo un poco como estructura, como si fuera prime time. Es decir, hasta que no se cierran una trama potente para cerrar el capítulo y no piensas en cómo continuará la historia, ¿no? Pero eso creo que lo permite el hecho de que no hay tanto material. A nivel de, claro, por ejemplo, si tienes que hacer 2 o 3 capítulos, no es lo mismo que si tienes que hacer 6. Entonces, a nivel de trabajo, el tipo de estructura también te permite arriesgar más, quizá. Sí, luego es verdad, perdón, nosotros lo que decimos o sea, lo que decía de hacer esta... O sea, si tú, por ejemplo, Jordi y yo estamos sacando una trama, la trama troncal de Escaleta de ese bloque, y nosotros redactamos para que los compañeros luego, cuando cogen su capítulo, tengan eso ahí bien claro. Luego sí que tú te llevas un capítulo y es verdad que le das como tu estructura interna y todo con todas las tramas, y hay veces que durante la semana, mientras tú estás solo en casa ya escaletando, sí que hablas con los compañeros, con el coordinador. Hay veces que a lo mejor encuentras algo hablando con alguien, oye, en el capítulo 4 he visto esto y si hacemos tal, y puedes como modificar un poco, pero es verdad lo que dice Jordi, que ahí no... O sea, sí que claro, la estructura realmente es el bloque lo que te lleva. Y habéis sido coordinadores de los dos.
¿Cómo es el curro de coordinación en una diaria? Porque entiendo que eso sí que es Vietnam, el más Sí, esto nos absoluto. lleva directamente a la salud mental. O sea, aquí Sara Ansiedad y Carlos de Pánico, Claro. y el podcast como sitio donde venir a llorar las miserias está muy interesado en saber cuánto tarda en quemarse de media un coordinador. ¿Cuánto nos vais a durar? Más o menos. Claro, que en Cataluña ya hay vacaciones, ¿no? No es tan duro. Hay que hacer diarias en Cataluña. Y luego amigos. las otras experiencias no era la renovación de un año, eran temporadas mucho más cortas, con lo cual lo das todo y entonces esperas la renovación, ¿no? Yo creo que lo más estresante de la diaria y para el coordinador es que cada día te toca hacer una cosa, sí o sí, y la tienes que sacar, porque el día siguiente tienes otra cosa y el tercer día tienes otra y al final acaba como cundiéndote toda la semana, ¿no? Vamos, lo que se llama trabajar. Sí, lo que pasa, yo creo que llegamos hasta sábado y domingo. ¡Au! Ok. Claro. Esa me ha dolido. Yo creo que es que creo que la mayoría de coordinadores de diaria está pringando y a veces incluso eres tú mismo que te autosaboteas porque podrías correr más, pero da la sensación de que si corres más durante la semana, el sábado y el domingo vas a estar hecho una braga. Entonces es mejor quizá como partirte cosas para no hacer todas las horas, pero pringas todos los días. Joderte un poquito cada día en lugar de... Exacto, porque si no, luego el resultado es el mismo, quedas comatoso el fin de semana, entonces no... Sí, nosotros, o sea, sí que establecimos un poco un sistema de entregas escalonado en un momento dado. Es verdad que los 5 años de Amar ha habido como todo tipo de coordinaciones. Yo cuando entré en Amar con Nacho Faerna, que es el coordinador con el que yo entré al equipo, él era un coordinador único, o sea, él coordinaba todo, escaleta, diálogo. Y Era eso porque está vivo, pero ya no está ahí. Ya no está vivo, o sea, no. Era tan buena persona y lo quemamos. Es una barbaridad de trabajo, es una... O sea, a mí me parece prácticamente imposible. Después, siguientes coordinación, que además ya coordinaron además 2 compañeros del equipo, que eran Verónica Viñé y Daniel Casar, que eran del equipo de Escaleta, no es alguien que vino de fuera, que a mí también me parecía muy lógico. Además, Dani, por ejemplo, había sido guionista de plató, con lo cual se conocía muy bien todos los mecanismos, Claro. sistema de trabajo. Empezaron a coordinar 2 personas, que te repartes un poco escaleta, diálogo, en cuanto luego, por ejemplo, a edición. Y también un poco de apoyo emocional y moral en ciertos momentos, que Claro. también es importante. Después, ya la temporada en la que yo coordiné también con Borja, ahí empezamos a hacer una coordinación que puede parecer una locura, pero Pues funciona. pienso que funcionaba bien, que fue por cuatrimestres. O sea, arrancaba la temporada una pareja de coordinadores y en el segundo cuatrimestre, porque nosotros sí que hacíamos 3 Biblias siempre, lo retomaban 2 personas. Y esto se hacía sobre todo como por los periodos también de solape, porque hay un punto de la temporada, cuando empieza el segundo cuatrimestre, que tienes el equipo de escaleta, justo, el equipo de diálogo, porque tienes más o menos... aunque bueno, luego establecimos otros sistemas, pero bueno, que ponle un guionista por capítulo, ¿no? Pero cuando tienes que hacer Biblia, tienes que sacar guionistas del equipo para hacer la Biblia, con lo cual el equipo se te suele quedar cojo, Podrías gente contratar a más doblando, gente. podrías contratar a más gente, Puede ¿sabes? ocurrir. Entonces, bueno, hay una serie de esto que al final, en los periodos como de solape, si un coordinador está con el primer cuatrimestre, tiene que estar a la vez sacando como el siguiente. Entonces se iba haciendo un poco esta cosa, te estabas como muy en contacto, muy al tanto de todo y eso se podía hacer así. Pero vamos, que es efectivamente, o sea, salud mental, un tema. Por no abandonar a Hitler, era como entraron los aliados, salió gente hecha mierda a la que le dieron una mantita y una sopa, los aliados entraron, más tarde salieron exactamente igual. O sea, parece como darse el relevo de la carrera del infierno, ¿no? Pero En por plan, otro lado, es de las experiencias más divertidas, yo creo, a nivel de... Sí. No he rido más que en reuniones de escaleta de diaria, ¿no? Porque, bueno, haces mucha piña, ¿no? Mira, a esa pregunta íbamos ahora. ¿Qué crees tú que es lo mejor y lo peor? Y tú también, de escribir una serie diaria. El trabajo colaborativo yo creo que es bestial porque evidentemente necesitas trabajar con un equipo con el que te entiendas, pero sobre todo si trabajas con gente muy diferente de ti, aprendes mucho, porque aprendes otras maneras de aproximarse a escaletar o a dialogar, lo que sea, ¿no? Y por otro lado te da callo a nivel de buscar soluciones rápidamente, ¿no? Y a nivel de coordinación ya ni te digo. Pero muchas veces eso sí que es mirado de manera negativa por según la industria. A mí una vez me presentaron como
un profesor de escritura rápida, ¿no? Y dices, bueno, no. tengo que escribir rápido esto, otro me puedo tomar más tiempo, ¿no? Sí, claro, que es como, o sea, lo que hablábamos antes, ¿no? La consideración de esta gente pierde, digamos, la voz de la autoría, por decirlo así. Muchas veces te dicen, te decían antes, ahora hay equipos más pequeños, ¿no? Pero siempre era como de, ¿y cómo sé yo lo que has escrito tú? O sea, ¿de qué me vale leerme un capi si está hecho por 400 personas? De gente, en realidad. Yo creo que se intenta buscar como la unidad a nivel de, sobre todo en la fase de rediálogo, a nivel de coordinación de diálogo, para que parezca la misma serie, pero los capítulos son diferentes y la gente lo puede notar, yo creo. Es decir, la personalidad en los diálogos está, en escaleta evidentemente es una herramienta para la siguiente fase, ¿no? Sí, pero vamos, yo estoy de acuerdo contigo en que para mí lo mejor es ese trabajo en equipo que echas de menos ahora muchas veces, que no se hacen equipos ya tan grandes de trabajo, ¿no? Y trabajar en una diaria, yo creo que de las risas más grandes que me he echado en momentos incluso de desesperación, ya llegando a la última hora de la tarde, de ya confundir los nombres de personajes y todo, del bombo que tienes en la cabeza, es eso. O sea, en Amar es para siempre he conocido guionistas que ahora son amigas, amigos y que me vamos, que trabajas con ellos en otras cosas también y para mí es lo mejor. Y luego a un nivel más como creativo, narrativo, para mí de lo más guay que tiene la diaria es todo el trabajo que puedes hacer de construcción de personaje también y de trama de personaje de una manera además como muy honesta, muy, muy realista. Por ejemplo, verdad, sí. muy de verdad, Recorrido, claro, ¿no? tienes muchísimo tiempo y aparte, claro, los arcos a veces que generas son muy de verdad, ¿no? Porque en una ficción muy, muy cortita tienes que generar a veces arcos como que lo piensas y en la vida real son un poco falsos, ¿no? Siempre te lo tienes como que apañar ahí para que eso parezca que una persona puede cambiar. Por ejemplo, si te gustan las historias de redención, ahí te puedes tirar bien a la piscina con una redención porque nosotros, un caso, por ejemplo, de Amar, teníamos un personaje que en la primera temporada donde entré, que se llamaba Marta Novoa, que era la antagonista en realidad de la temporada. Era un personaje que había cometido una villanía con su hermano y era la antagonista, encima una mujer ambiciosa, que eso también hay una lectura muy machista a veces por parte de los espectadores, o sea, muy castigada, ¿no? Por eso. Y Marta, o sea, fue un personaje que se fue avanzando la temporada, le fueron pasando mil cosas, se fue como medio redimiendo tal, y ha sido uno de esos personajes que nos pidieron que se quedara en la segunda temporada. Ya como con otra trama nueva y tal, que a veces es complicado porque dice yo, ¿qué le doy yo ahora? O sea, ¿qué le das los coordinadores que estaban en ese momento, que le damos a esta mujer ahora, ¿no? Pero es muy bonito porque es muy de verdad. Hay veces que haces una trama ya sabiendo que el personaje se va a redimir y haces un poco la trampita de decir, bueno, en realidad lo que hizo no estaba tan mal, ¿no? En realidad es porque no hay algo que nos han ocultado, que luego descubres. No, aquí es que hay algo y vas como realmente con ella o con él y a mí eso me parece la caña. Vamos, si haces o sea, y de verdad que es profundo. Creo que lo de mirar por encima del hombro que decíamos tiene que ver también con que hay gente que no las ha visto. O sea, cuando realmente la ves, yo creo que por lo menos en Amar, que es la que tengo como más así presente o la que más tiempo he trabajado, ostras, hace de verdad lo que decías del retrato también de la realidad española cotidiana. O sea, si la gente ve esas series porque se identifica emocionalmente con un montón de cosas. Claro. Y ahí hay algo de trabajo como, no sé, a mí me parece que la calidad es muy buena de las diarias que se hacen. Muy brevemente, la relación con la cadena a la hora de recibir notas y todo esto, porque siendo tan bestia el tiempo y la velocidad a la que va todo, ¿os da tiempo a que haya versiones de cadena o ven directamente los capítulos si es más una cosa de montaje o cómo funciona con ellos? Pues primero tú. Sí, nosotros, o sea, al principio lo que recibíamos era, tú lo entregabas, en la cadena hacían un informe de notas, así como medio extenso con cosas, se lo pasaban a la cadena, tanto de Biblia como luego semana a semana también iban llegando informes. Pero es verdad que hay como tan poco margen de reacciones, lo guay que tiene la diaria, que es muy difícil, o sea, si te metes realmente a cambiar cosas, la lías, ¿no? Pero también ha habido momentos crisis, hemos vivido momentos crisis de tirar tramas enteras, que por eso a veces tener un equipo un poco más
extenso, o sea, que no tener tan poca gente trabajando es necesario, porque te tienes que desdoblar en muchos momentos para solventar crisis, para muchas cosas. Y es verdad que te llegaba además un informe. Nosotros al principio llegaba la productora te lo pasaba, ya llegaba un poco filtrado también en el sentido de como con opinión, ¿no? De es que esto... y yo, cuando la temporada que coordinamos Borja y yo, o la que arrancamos coordinando, sí que pedimos en un momento dado ir a la reunión con Cadena. Y nos dijeron bien, o sea, que vale que lo hiciéramos así, y yo creo que a partir de ahí con ellos también mejor, porque vas a una reunión, que sí, que va Eduardo, que es el director, que es productor ejecutivo de la serie, están de contenidos allí, pero estás tú, y muchas veces que esté el guionista ahí hace que algo que está en las notas, que no está tan claro, lo puedas defender, puedas argumentar y te vas de ahí con unas conclusiones que no son estrictamente las del papel, las que han puesto ellos. O sea, te vas realmente... Y no tienes que hacer un contrainforme, que es que esa es otra. Yeah. O sea, si te tienes que poner como coordinadora a hacer un contrainforme, o sea, evitando no sé cuántas escaletas con 8 platos en la mano, ¿sabes? Pues te da algo. Entonces, estar presente en esa conversación a mí me parece esencial. O sea, que yo no sé los momentos estos en los que desaparece un guionista de conversaciones entre cadena y productora, no tiene ningún sentido. Ya. Muy bien. En el caso de Regreso a las Sabinas, no íbamos atados a rodaje. O sea, sí que... Con lo cual... ¿Estaba escrita toda antes de empezar? No toda, pero 2/3 sí. Okay. Con lo cual el proceso fue muy largo. Y siempre había notas. Y era una apuesta como personal de Disney, de Javier Pascual y de Sofía Fábregas, a nivel de vamos a hacer una diaria premium, ¿no? Con lo cual la han mimado mucho y han estado muy encima. Ellos tenían muy claro el tipo de producto que querían y las notas iban en ese sentido, ¿no? Y a nivel de coordinación, tanto Laura como yo, sí, o sea, se nos pidió un plus a nivel de hacer más versiones de escaleta y más versiones de guión, sobre todo. Los primeros bloques seguro, porque era versión de dirección y versión de Disney, pero luego hasta el final hubieron notas y era un trabajo de coordinación, ¿no? Pero veías que en esas notas que solo querían como subir más el producto, con lo cual era más trabajo, pero también te sentías reconfortado, ¿no? Con los interlocutores. Claro. Se va a emitir diaria, ¿no? Sí, en principio sí, a partir de otoño. Sí, y por lo que leí... Sabía que esto iba a pasar. Ahí lo tiras. Ya está. Me dijeron que no iba a sonar, alguien me la ha liado. Bueno, buscaremos responsables después. Yo me he tomado mi pastilla. Parece que van a subir un capítulo cada día, ¿no? Para jugar, yo creo, el factor fidelización un poco que consiguen las diarias, ¿no? De tener que el público vaya cada día a consumirla, ¿no? Muy bien. Pues como ha sonado esto y nos queda poco tiempo, vamos a intentar que dure para preguntaros lo que preguntamos siempre cuando acabamos el podcast, que es ¿cuál es el mejor consejo que os han dado como guionistas o cuál es el que le daríais vosotros a cualquier otro guionista? A toda esta gente, por ejemplo. Yo un consejo que he vivido. Yo cuando acabé la SCAC abrí el cava con mis compañeros de nunca más volveré a un rodaje. Uf. Porque los odiaba. Me tocaba hacer cortometrajes y para mí era un sufrimiento, ¿no? Y entonces gané un premio de guión y se les ocurrió que lo que más quería un guionista era cortar calles en Andorra. Y ese fue en una miniserie de Lluís Maria Güell para TV3, que es la historia de un republicano que ayudaba a pasar pilotos por Andorra, ¿no? Para salvarlos, ¿no? Era como una Casa Blanca en Andorra, ¿no? Y estaba yo en el año 99 cortando coches en Andorra y diciendo qué he hecho yo para merecer esto, ¿no? Pero mi consejo es aceptar todos los trabajos del gremio, aunque no sean de guión, de dirección, de montaje, de producción, porque todo eso os va a hacer mejor guionista. Es decir, yo puedo ser coordinador porque he estado en rodajes, porque he trabajado con producción, porque yo sé que una cosa va a costar más o menos. Entonces a veces es cómodo decir, no, es que yo quiero quedarme en casa escribiendo, ¿no? Pero estamos en una profesión como con muchas conexiones, ¿no? Y para llegar a producción ejecutiva, que ahora interesa mucho, tienes que saber. Y tienes que saber para que no te la cuelen, ¿no? Y esto se puede hacer y esto no se puede hacer, no me cuentes esto porque yo lo he hecho, ¿no? Entonces, para mí es aprovechar todas las oportunidades. Muy buen consejo. Diana.
Yo, mira, algo que sale. Gracias por la presión. La presión de las diarias. No conectar con algo así. Mi mejor. Haceros amigos. Ya, rápido. Venga. No, yo una cosa, mira, además de casi más que consejo que me hayan dado, que he aprendido con la diaria también, que es que ante los atascos de escritura hay que escribir, ¿sabes? O sea, yo una cosa que hay veces que está bien también lo de airearse y hacer otras cosas, pero hay veces que tienes a lo mejor algo que no te sale, una escena, que estás ahí bloqueado y pienso, mejor que estar ahí comiéndote la cabeza, sufriendo y diciendo no soy capaz, es coge papel y voy a escribir la mierda más grande de escena, ¿sabes? Y te pones a escribir y en un momento dado, con la esta de igual esto se va a la basura, escribiendo hay algo que te empieza a fluir ahí el cerebro, que sacas de pronto una idea a lo mejor y dices, ya está, esta es la clave. Y empiezas otra vez, pero ya como que es como que el cerebro está ahí entrenándose, porque hay veces que estamos ahí, no, es que no quiero escribir esto, estoy bloqueada porque no se me ocurre. Es que yo creo que la clave es acabarlo. Acabar, ¿sabes? Porque a veces la gente comienza un proyecto y se queda como bloqueado y entonces le sale una idea mejor y dice, dejo este proyecto y me pongo en el otro, pero llegará un momento que le pasará igual, es lo que tú dices, ¿no? Entonces acábalo aunque sea una mierda, ¿no? Como porque casi luego que es como de calentar la cabeza y eso, y diciendo, igual esto no está bien, pero de verdad que es que hay veces que hay hallazgos ahí en la escena de mierda, hay algo que te vale para sacar la escena buena. Mejor escribir mierda que no escribir. Exacto. Muy bien. Pues ya está. Con este par de consejos increíblemente buenos, nos vamos a despedir. Muchas gracias a todos, a todas, al encuentro de guionistas. Esto ya se ha hecho. Salud. Esto ya se ha hecho es el podcast oficial de ALMA, el Sindicato de Guionistas de España, con la colaboración de DAMA, la entidad de gestión de derechos de autor de obras audiovisuales, y grabado en su sede de Madrid. Presentado por Sara Antuña y Carlos de Pando. Dirección, Alba Lucío y Josep Petel. Guión, documentación y producción, Pablo Bartolomé, Diana Rojo, Borja González Santaolalla y Cristóbal Garrido. Producción y prensa ALMA, Julia Yago, Ana Pineda y Laura Escobar. Diseño gráfico, Borja González Santaolalla. Realización y edición de Lemon Juice. Música, Music Library.